El siglo XIX fue un siglo prodigioso en la cantidad de escritores extraordinarios que hubo. Rusia fue un país privilegiado por la cantidad de escritores desde los tiempos de Nikolai Gogol o Alexander Pushkin, pero alcanzó, digamos, sus cimas, sus altitudes con escritores de la talla de eh, Fedor Mikhailovich Dostoyevsky. Para encontrar un escritor que se le asemeje a este ruso que vivió entre 1821 y 1881, que casi cumple los 60, murió de 59 años y 2 meses. Habría que remontarse en el tiempo unos 3 siglos atrás y encontrar a otro gran poeta como lo fue Shakespeare. Son ese tipo de escritores que escudriñan en lo más íntimo y lo más hondo del alma humana, o como se dice en estos últimos tiempos, desde que Freud acuñó esos términos un poco técnicos y toscos, un auscultador del subconsciente. Lo que sucede dentro de ese estrato íntimo de las personas. Dostoyevsky, aquí tengo los 3 volúmenes que publicó Aguilar de sus obras completas. Ahí está todo, desde su primera novela que publicó a los 25 años, Pobres Gentes, hasta la última novela que alcanzó a publicar Los Hermanos Karamazov. Fueron del año 1846 al año 1881, unos, creo que 45 años de actividad fervorosa, con altibajos. Pero hay un momento en su vida, alrededor de los 45 años, donde él, digamos, da lo más importante de toda su capacidad como escritor, y es cuando en el año 1866 publica Crimen y Castigo. Hacía unos años había publicado también Humillados y Ofendidos, Memorias de la Casa Muerta, El Hombre del Subterráneo, con grandes hallazgos en la literatura y en la manera de escudriñar la mente y la conciencia. Pero cuando en el año 1865 Dostoyevsky escribe y publica en el año siguiente Crimen y Castigo, alcanzó, digamos, las altitudes y las cimas más altas de su maestría como escritor. Es muy importante el contexto histórico en que se lleva a cabo esta obra. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX en Rusia en particular, un país todavía semifeudal, un país todavía en que existía la servidumbre, un país en el que había un emperador absoluto que era el zar y unas dinastías de los Romanov. En tiempos de Dostoyevsky vivieron 2 emperadores, Alejandro I y Alejandro II. Pero también había un movimiento incipiente de lo que era el socialismo utópico, un socialismo, digamos, individualista, que rayaba con lo que se conocía entonces como el nihilismo. La idea de un hombre absolutamente libertario, supremo, que no se rebaja ni condesciende ante otros hombres. Dostoyevsky, vale la pena recordar que hacia el año 1850 se había acercado a un círculo de estos personajes unos años antes, 1848, 49, el círculo de Petrachevsky era el personaje, que se reunían y eran conspiradores, eran literatos, eran pensadores,
y había cierta aura de romanticismo. Pero el régimen zarista se defendía y tenía espías por todas partes. Así fue como Dostoyevsky pues cayó en una de esas redadas y siendo condenado inicialmente a la pena de muerte. En último momento, antes de pasar al patíbulo, hay quienes dicen que en el mismo patíbulo, pero biógrafos tan serios y tan estudiosos, investigadores, como Joseph Frank en su biografía de Dostoyevsky, que son 5 gruesos tomos. Este es el tercer tomo, que se ocupa de lo que él llama los años milagrosos. Estuvo 4 años, le conmutaron la pena, estuvo 4 años en Siberia. Y él, que inicialmente había sido un hombre de tendencia libertaria y hasta revolucionaria, sale profundamente marcado por esta experiencia del presidio. Y su mentalidad y sus ideas inclusive cambian, pero su genio se imponía de todas maneras en sus obras. En Crimen y Castigo, ese título aparentemente tan sencillo y tan elocuente a la vez, está condensado en ese título, digo, todo lo que es el argumento. El joven ex estudiante, Rodion Romanovich Raskolnikov, es el, digamos, el héroe de esta novela. Héroe, entre comillas, digamos, el personaje. Vive en un tugurio, vive pasando penurias, vive agobiado por el destino de su madre, de su hermana, y ve las injusticias que suceden en torno y que él las encarna, para los fines del argumento de esta novela, en una prestamista usurera que atesora y atesora dineros y no los utiliza para nada, sino simplemente como una especie de botín sacado de la sangre de las personas que acuden a ella, de su vida, de su tranquilidad, para quienes ella simplemente es una prestamista. Por eso en algún momento, ese símil, el narrador y el personaje la llaman un piojo. Pues Rodion Romanovich Raskolnikov concibe el propósito de desvivir, como se dice ahora, o matar a esta usurera. Pero al mismo tiempo que por hacer justicia y eliminar de la tierra a ese ser que a sus ojos es despreciable, él también piensa en que puede ayudar a su hermana a que no tenga un matrimonio de conveniencia, que a sus ojos es una especie de, una forma de prostituirse, sino también a su madre enferma. Y él poder continuar sus estudios, pero no se detiene ahí. Entonces, un problema económico de tener un dinero que le sirve para hacer justicia o un problema de hacer desaparecer a un ser despreciable o inserto en la época una idea muy propia del nihilismo ruso del momento de demostrar que un hombre puede hacer, si se lo propone, lo que quiere. Y él tiene, digamos, en mente, por ejemplo, a Napoleón. Dice, ¿por qué los grandes hombres de la historia pueden hacer que mueran millones de seres humanos en guerras, como lo hizo Napoleón? Millones en esas guerras. Y no les pasa nada. Pasan a la historia como emperadores, como personajes, como genios del arte militar, como gobernantes, y un solo hombre que hace lo propio con una sola persona, que además, a su manera de decir, es despreciable, sí merece entonces el señalamiento. Por una sola razón, concluye Raskolnikov, porque su obra no está coronada, su obra, entre comillas, por el éxito, sino por el fracaso. Entonces, Dostoyevsky mata a esta mujer, ni siquiera se beneficia del botín ni de nada, sino que lo esconde y se encuentra con un personaje también muy importante en la novela,
que se llama Sonia Marmeladova, hija de Marmeladov, que es un hombre que muere trágicamente y que era alcoholizado, y hija también de una mujer enferma que le ha tocado prostituirse, material literalmente, para poder sacar del hambre, de la miseria. Él, hay una escena, digamos, muy sobresaliente en la novela, que Raskolnikov se postra ante los pies de Sonia Marmeladova y los besa y le dice: no me estoy postrando ante ti, sino ante toda la humanidad que sufre. Y esa es la única persona que él le confiesa su crimen, a pesar de que ya hay quienes están en la búsqueda y en las pesquisas, inspectores y toda esa cosa, investigadores. Pero él le confiesa su crimen a ella y ella lo convence de que lo único que le queda por hacer es entregarse y pagar lo que hizo. Y él lo acepta. Y es así como finalmente se va durante 6 o 8 años al presidio de Siberia, que era donde quedaban desterrados toda clase de criminales, políticos, criminales eh, ordinarios, cualquiera. Y se va, y ella se va con él allá. Entonces, frente al crimen que comete en cabeza de esta mujer usurera, él reconoce que debe pagar. Ese es el castigo. Y se va para allá, pero él siente que se está redimiendo. Esta es una novela extensa, de unas 500 páginas, muy, muy compleja, pero verdaderamente fascinante. Yo, cuando la leí muy joven, por ahí de 12 años, en una pequeña edición de Vedut, me acuerdo, yo miraba la portada y miraba los callejones de San Petersburgo y me imaginaba a Raskolnikov caminando en la noche, pensando, hilvanando ideas, pensamientos, sintiendo ese sobrecogimiento, ese dolor, esa angustia. Y creo que en ese momento, siendo uno muy joven, es cuando estos escritores tiene uno la dicha de encontrarse con ellos, para que no lo abandonen ya nunca. Y hoy, más de 50 años después de haberlo leído por primera vez, sigue conmigo. Dostoyevsky, no solamente en este libro, sino en muchos de sus libros, porque no voy a decir tampoco que me he recorrido la totalidad, línea por línea, página por página, aunque sí las he ojeado, con H y sin H, ¿no? He pasado sus páginas, me he detenido, he mirado frases, pero sí me he detenido en varias de sus obras. Una de esas, Crimen y Castigo, eh, que dejó en mí una impronta, una huella perenne, una huella que agradezco.